Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a una nueva entrega de Health News by SEO. Gracias por acompañarnos en este domingo, una entrega más. Voy a presentar y dar el paso a nuestro doctor Fidel Cayón, quien también hará la presentación de nuestros invitados. Buenas noches. Muchísimas gracias, Vero. Muchas gracias a todos por acompañarnos una vez más. Hoy tenemos como invitados al doctor Alexander Soto, especialista en pie y tobillo del Centro de Especialidades Ortopédicas. Buenas noches con todos. Gracias, Fidel, por la invitación. Gracias, Verónica, y un saludo muy especial a Erika. Encantado de estar aquí con todos ustedes. Y pues nuestra otra invitada, Erika del Salto, quien es speaker en neurocomunicación. Yes. Y además es corredora de trail running. Al ser corredora de trail running, creo que tenemos que conversar un poco del tema para poder darnos cuenta de cómo va la situación. Completamente. Muchísimas gracias, Fidel, por la invitación. Buenas noches, Vero. Hola, Alex. Muchísimas gracias a todos los que están aquí y de seguro vamos a aprovechar muchísimo esta conversación. Genial. Cuéntanos, Erika, ¿cómo se dio que una neurocomunicadora, una speaker de neurocomunicación, se dedica a correr trail? ¿Y cómo ha sido esta vida del trail y la neurocomunicación y toda la cosa? Llévanos un poco por tu mundo. Bueno, pues es interesante tu pregunta porque fíjate que tú sabes que en la vida pues no solamente es el tema profesional, el tema de tú sentirte bien en el tema del éxito, eso, sino que el éxito yo creo que compone varias aristas. Una de ellas pues es el deporte, el sentirte bien, el estar bien, el estilo de vida. Y para mí, parte de eso pues es el deporte. En una época tenía mucho estrés y justo un amigo me dijo, mira, hay unas carreras de Movistar, de trail, en montaña. Yo creía que esas carreras solamente las hacían gente élite, gente deportista que solo se dedica a eso, pero me dijo, no, cualquiera se puede inscribir. Yo, ¿what? Entonces ahí dije, qué chévere, entonces me voy a inscribir a una. Y empecé a correr así como amateur, sin ninguna guía, sin ningún nutricionista, sin ningún médico, y empecé a tener ciertas molestias. Entonces ahí fue cuando dije, a ver, algo creo que hay que mejorar por aquí. Entonces claro, yo empecé a tener algunas molestias, algunas lesiones, unos dolores por ahí, entonces dije, necesito la guía de un especialista en eso. Sí, definitivamente. Alex, cuéntanos un poco, ¿qué tipo de lesiones se dan en el tobillo cuando haces una carrera como esta, cuando haces carreras en montaña, que además es un terreno tan irregular? Es buenísima la pregunta. A ver, el tobillo es la estructura que se encuentra uniendo la pierna con el pie. Y esa estructura anatómica tenemos una serie de ligamentos, de músculos y qué sé yo, y que se pueden lesionar, y de hecho se lesionan. Y lo que generalmente ocurre es que cuando hay una sobrepresión o una sobrecarga o un sobreesfuerzo a ese nivel y el competidor o el deportista no necesariamente de élite no está completamente acondicionado, es propenso a que se presente una lesión que generalmente involucra lesiones de esguinces de tobillo y pues otras que también pueden estar relacionadas con una alteración de la estructura anatómica y biomecánica del pie como tal. O sea, es decir, las lesiones del tobillo pueden estar relacionadas con lesiones del pie y las del pie con las del tobillo, no necesariamente exclusivas del tobillo. Ya, doctor, en realidad, ¿cuál es la frecuencia o qué tan común es una lesión de tobillo? Y sobre este aspecto de qué tan común puede ser una lesión, ¿qué tan fácil es su recuperación en este tema? ¿Qué tan frecuente? Muy frecuente, porque prácticamente yo creo que excepto la natación, todos los deportes están relacionados con el correr, con el saltar, con el trasladarse de un lado a otro, y obviamente eso implica necesariamente la utilización del tobillo. Entonces los deportes, así como extensos es la cantidad de deportes, así como es extenso la posibilidad de lesionarte el tobillo. La otra pregunta, ¿cuál era? ¿Con qué facilidad se puede recuperar uno de una lesión de tobillo? A ver, puede recuperarse fácilmente si es que es una lesión que no es tan grave, pero si esta lesión es
compleja, es grave, entonces su recuperación sí tiene que ser medida en tiempos un poquito prolongados, obviamente dependiendo de cómo va a estar el tratamiento y las herramientas que uno como médico tiene para ofrecer a los pacientes en términos de una rehabilitación física y todo esto, y un acondicionamiento posterior, que eso es muy importante. O sea, básicamente depende de la gravedad de la lesión. Perfecto. Erika, yo tengo una pregunta. ¿Qué tan difícil fue para ti comenzar a correr en montaña? Me imagino que alguna vez ya habías corrido, porque creo que todos en el colegio nos mandaban 3 La vueltas vuelta a la cancha. Claro, 3 vueltas a la cancha. De castigo. De castigo. Pero ¿qué tan fácil fue comenzar a correr en montaña? ¿Se te hizo más difícil? ¿Se te hizo más fácil? ¿Se te hizo más cómodo? Comenzaste a torcerte el tobillo a cada rato. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la cosa? O sea, el tema de la montaña me gustó mucho porque es la conexión con la naturaleza, ¿no? Entonces, la hierbita, el lodo, el caerte. Entonces, esa parte es muy linda. Ahora, la otra parte que no me pega tanto es como que yo soy un poquito delicada, es la altura. Entonces, con la altura siempre se ha tenido un poco más de problemas, dolor de cabeza, todo eso. Y en temas del correr ya en sí, o sea, ya en la carrera, sí, o sea, había ratos que por ejemplo estaba distraída viendo la montaña y todo hermoso y de repente me resbalaba y en algunas carreras de trail, justo de montaña, me pasó que me resbalé en una piedra, que me caí o que el pie se me metió en lodo y me torcí. Entonces, en esa parte sí no sabría cómo tener cuidado porque, o sea, ¿cómo sabes que adelante está una piedra, que está lodo, que te vas a resbalar, que te vas a caer? Por eso después me pasé mejor al asfalto. Entonces, de ahí hice 2 medios maratones en asfalto y ahora quiero prepararme para un Ironman. Entonces, sí me gusta la montaña, pero tiene sus cositas que si me dice cómo prevenir, podrías seguirme animando. Alex, ahí está la pregunta clarita. ¿Cómo prevenimos esas lesiones? A ver, Erika es muy interesante porque Erika ha tenido varias facetas a llegar a ser lo que es ahora. Y es interesante esto porque cuando estamos en un fin de semana, en grupo de 7, donde 5 están corriendo, y yo digo, caramba, yo no corro nada, pero ellos están entrenando, están corriendo, y de pronto yo digo, bueno, yo tengo que hacer lo mismo que ellos. Entonces me voy y me compro los primeros zapatos, generalmente yo me he dado cuenta de esto, Fidel, empezamos más por moda. A veces, es decir, primero me voy a ver cómo me queda el buzo, cómo me queda, y voy luego a ver cómo estos tenis se acoplan a lo que me he comprado antes. Y no estoy pensando yo en el acondicionamiento físico que debo tener para enfrentar y afrontar mi nueva faceta deportiva. Entonces quiero hacer lo mismo que hacen mis 5 amigos que sí han estado previamente corriendo, y ahí es donde voy y me choco y me lesiono. Le pasó algo a Erika, ya nos va a contar, pero cuando empiezo a entender eso y empiezo a condicionarme, entonces empiezo a modularme. Si me preguntas, Erika, ahorita qué es lo que necesitas ya para hacer un Ironman, pues ella está condicionada ya para hacer un Ironman. Entonces ahora ella ya tiene una fase de fortalecimientos, ella ya tuvo una lesión que nos va a comentar, pero ahora ella está en una etapa de poder acondicionarse intrínsecamente y extrínsecamente al Ironman. Entonces ella necesita mayor capacidad muscular, mayor resistencia al choque en el momento del golpeteo del mismo Ironman. Y es algo que primero se lo debe entender para poderlo aceptar y poderlo seguir. Perfecto, perfecto. Alexander, yo tengo otra pregunta. En ese sentido del acondicionamiento del que haces mención, para que uno pueda obviamente ingresar a hacer estas actividades en donde se sobreexpone o digamos, se trabaja en otras áreas un poco más fuertes, el tema del trote, como habla justamente Erika. ¿Cuánto tiempo más o menos uno tendría que prepararse previamente para poder decir que el cuerpo está acondicionado para ejercer y hacer estas actividades? O sea, ¿cómo podemos prevenir? O sea, las personas que no estamos acostumbradas a hacer esta actividad, ¿cómo podríamos prepararnos previamente y qué es lo recomendable antes de ir a un Ironman? Muy buena pregunta. A ver, estamos hablando del Ironman, o sea, lo más fuerte ya de una competencia.
Yo diría que un Ironman no puede ser un Ironman sin antes haber tenido una experiencia deportiva de por lo menos, qué sé yo, algunas competiciones de 5 kilómetros, luego de 10 kilómetros, y para eso puedo hasta inclusive meter mi propia experiencia, porque hoy por hoy yo estoy corriendo, y yo más o menos de lo que he podido conversar con personas que están haciendo lo que hace Erika, es que uno necesita empezar haciendo aproximadamente entrenamientos semanales de 5 kilómetros, es decir, 5 kilómetros el lunes, 5 kilómetros el miércoles, 5 kilómetros el viernes. Y luego, después de que has tenido un entrenamiento de unos 6 meses en esa fase, ya te vas con 6 meses más, quizás de incrementarte a 8 kilómetros y hasta llegar a los 10 kilómetros. Entonces, mira, ya ha pasado un año. Un año en donde tú ya has tenido una experiencia y has acondicionado tu físico, has acondicionado tus estructuras articulares, y luego, diría yo, quizás otro año más en donde ya subes tu nivel y prácticamente al cabo de unos 3 años, no sé, tal vez si ustedes me dicen si no, y sobre todo Erika, creo que a los 3 años ya puede estar pensando en algo. Sí, completamente. Una cosa que justo hace un momentito mencionaba Alex es que mucha gente lo empezamos, me incluyo, por moda, porque mis amigos dijeron, vámonos, sí. Y inclusive sin entrenar mucho, sin tener conocimiento real de cómo debes acondicionar tu cuerpo. Me pareció súper chistoso, justo se me vino a la mente cuando mencionó eso, porque yo escogí los zapatos para hacer el trail fue por color. Porque eran rosados. Porque eran los más lindos. Entonces, lo único que me dijeron mis amigos es, mira, como vamos a correr en montaña, tiene que ser una plantilla que tenga como pupos, como algo que retenga para que no te resbales en el lodo. Entonces, esa fue mi única condición para los zapatos de trail. O sea, hoy digo, qué estupidez. O sea, qué estupidez. Y yo dije, a ver, tiene que tener algo para que no resbalen el lodo. Y esto rosado, entonces fue por color. Claro. Imagínate. Bueno, con lo que Erika nos ha contado, con lo que Alex nos adelantó, además, quiero dejarles ahí el recuerdo. Alex dijo que él sabe acerca de una lesión y Erika ya nos la va a contar. No se olviden que llegamos a ustedes gracias al auspicio de Biorthopedics, así que los espero. En 2 minutitos regresamos para seguir conversando con Alex y con Erika. Nuestro crecimiento no es producto de la casualidad, es una historia de trabajo, responsabilidad y respeto, caracterizados por la eficiencia, con un sello de vanguardia que vence barreras, no conoce fronteras o intereses individuales y cuyos resultados hablan de este compromiso. Biorthopedic Implants es una empresa familiar dedicada a la importación directa y distribución de productos de osteosíntesis, maxilofacial y medicina deportiva. Es una empresa llena de empeño y responsabilidad, que día a día trabaja sin descanso para obtener el éxito en cada uno de los proyectos desarrollados. En Biorthopedic Implants, entendemos que el amor por el trabajo es nuestro valor agregado y el único motor que convierte toda promesa en realidad. Nos impulsa a construir caminos de constante crecimiento para superar los obstáculos y convertirlos en oportunidades, dejando huella en cada hospital donde entregamos nuestro corazón, así como toda la sensibilidad por trabajar con vidas humanas. Fortaleciéndonos en constante formación profesional, aquella que junto a traumatólogos ortopedistas y posgradistas de cada universidad nos ayudan a evolucionar y aumentar nuestro conocimiento científico, habilidades técnicas y comprensión humana para servir con humildad y sabiduría. Buscamos permanentemente mejorar en todos los aspectos, aprendiendo de los retos y superando las falencias con humildad. Destacamos el esfuerzo de más de 12 familias que a nivel nacional avanzan competitivamente, reescribiendo su propio futuro para alcanzar el éxito, hombro a hombro, demostrando en todo momento nuestra gratitud, respeto y admiración infinita por cada grano de arena aportado. A pesar que el año cursado ha estado cargado de desafíos y aprendizajes, algunos solos y otros en familia, hemos aprendido que no siempre lo que queremos es lo que necesitamos y que valorar la vida y aquellos momentos compartidos con nuestros seres queridos son nuestro mayor trofeo. Ese sentimiento de unión y amistad debe perdurar en nuestros corazones, que pese a las dificultades nunca olvidemos que para llegar a la meta hay que continuar el camino con la frente en alto, con fe y mucha esperanza para que juntos avancemos y vivamos agradecidos y felices. Biorthopedic Implants. Juntos mejoramos la calidad de vida de los pacientes. Ese es nuestro compromiso.
buenas noches amigos. Continuamos aquí conversando con Alexander, Erika y Vero. Vamos a seguir conversando acerca de estos temas interesantes alrededor de una articulación tan importante como es la articulación del tobillo. Bueno, Alex, yo tengo una pregunta súper general, digamos. Estamos inclinándonos un poco al tema del impacto en las lesiones que se pueden dar en personas que practican un deporte. En mi caso, yo tengo los tacos, ese es mi deporte extremo, el utilizar los zancos para lucir perfecta en cada una de las reuniones que uno pueda tener. ¿Qué impacto generaría en mí, por ejemplo, una recuperación con una lesión de tobillo versus una persona que sí está con las condiciones necesarias para, obviamente, sobreexponer el uso como tal de su tobillo? Cuéntanos un poco. Muy bien. Qué bueno que mencionas esta pregunta porque definitivamente a lo que nos enfrentamos los traumatólogos ortopedistas es a escenarios. Es diferente el escenario que me acabas de comentar, de una persona que tiene un estado laboral normal, ama de casa, que utiliza unos taconzazos y estamos frente a Erika que es prácticamente un Ironman. Posiblemente el hecho de que el tacón te provoque la lesión del tobillo por un esguince puede ser tan comparablemente igual a la lesión que tiene Erika en el momento de dar un mal paso, en el momento de tener un terreno tan irregular que le provocó su lesión, porque vuelvo y repito, estamos hablando de escenarios. Puedes tener una lesión en un terreno completamente plano como este set de aquí de televisión, como puedes tener una lesión muy parecida en un terreno completamente irregular. Yo creo que más importancia yo le daría al tipo de acondicionamiento que tú vas a tener o que Erika va a tener en el momento de la recuperación. Me parece muy interesante el hecho de que Erika ha tenido varias caídas y ya sabe inclusive cómo caer. En cambio, quizás una caída de unos tacones te provoque una lesión tan fuerte que no solo termines lesionándote el tobillo, sino inclusive lo que maneja Fidel, lesiones que por un esguince de tobillo han llegado hasta fracturas de mano y qué sé yo. Y la recuperación, Erika, pues como ella tiene un acondicionamiento muscular y tendinoso más propicio para el estrés, el sobreesfuerzo, es posible que se recupere mejor que tú. E incluso el ímpetu, y eso sí quiero mencionar, la psicología del lesionado va a ser quizás un poco diferente y cómo se manifiesta también en términos de inflamación y dolor de una persona que no está tan acostumbrada a este tipo de lesiones. Pero creo que si tenemos un conocimiento de que realmente necesitamos cuidar nuestras articulaciones, definitivamente el ímpetu y el afrontar la recuperación, pues con un conocimiento prácticamente sería igual. De acuerdo, me quedo con los flat entonces. Me quedo en los flats. Es que eso es deporte de altura, entonces Sí, ya la cosa sí, sin duda alguna. Erika, cuéntanos un poco la lesión que algo nos adelantó Alex ya en el bloque anterior. Cuéntanos tú. Bueno, las lesiones, diría yo. Lesiones, Pues bueno, como les comentaba anteriormente, empecé en montaña y claro, después pasé al asfalto porque me pareció mucho más cómodo. Y claro, correr en montaña es una cosa, correr en asfalto es otra cosa. Cuando corrí en montaña, recordarás, Alex, que llegué justo con mucho dolor, ¿sí? No inflamación, pero sí dolor, porque sí me resbalé algunas veces, me caí, me hundí en el lodo en algunas ocasiones. Y después, en la primera media maratón del Ironman, no sabía cuál era la técnica para correr. Esa era otra de las cosas que no sabía que había que saber para empezar en estos deportes extremos. De que hay que saber correr. No es correr por correr así como cuando vas corriendo a la tienda. No. O sea, hay una técnica. Entonces, he hecho 2 veces la media maratón del Ironman. En la primera no sabía y caía de talón. Entonces, al siguiente día de la media maratón me dolía hasta los
músculos del cuello, o sea, todas las articulaciones sentía que me dolía. Después que ya aprendí a correr con una mejor técnica de caer de punta, al siguiente día hubo una cierta inflamación, un cierto dolorcito, pero no como la primera vez. Entonces, mejor cuéntales, mi querido Alex, todo el tratamiento a la bota, todo lo que tuve que usar. Bueno, Erika tuvo un esguince de tobillo grado 1, grado 2. Hay uno donde dice esto es un esguince 1 y esto es un esguince grado 2 y esto es un esguince grado 3. Pero cuando estás con una competidora de élite que realmente tú le dices es un grado 2, pero no tiene la sintomatología como tal, o dices es un grado 1, pero realmente Un poquito más allá y estás en ese en el 1,5. Exactamente. Entonces, por eso es que yo sí creo que los médicos ortopedistas podríamos permitirnos poner cositas intermedias. Entonces, y ahí es cuando te enfrentas también a una persona que está haciendo su entrenamiento, que tiene muchas ganas de seguir adelante, y tienes que ofrecerle un tratamiento que te permita reintegrarse pronto a sus actividades, porque no solamente es deportista, también es una brillante odontóloga, también es un influencer, está haciendo muchas cosas, y esta es una de las cosas que a uno también le asusta, porque ese ímpetu, esa energía te puede a ti como cirujano también no ser tan favorecedor, o sea, puede ser que en cierto grado te desobedezca. Entonces lo que decidimos hacer fue un tratamiento con una cierta inmovilización, un vendaje tipo bota que llamamos una bota tipo Jones, y ella tenía una lesión de estas estructuras, prácticamente del complejo ligamentario externo. Entonces, para evitar de que ella pueda provocar una lesión por ese ímpetu o que no deje que cicatrice bien, decidimos hacer esta inmovilización. Esta inmovilización que la hicimos prácticamente cerca de 2 semanas, y luego con eso entramos a una terapia pronta de recuperación, haciendo una correcta rehabilitación física. Y de todas las facetas y de todas las caídas hay que aprender. En este caso, pues Erika aprendió justamente a tener una técnica de cómo caer, porque no es lo mismo cuando tú caminas que cuando tú trotas y cuando tú corres. Y no es lo mismo correr en una pista acondicionada, que prácticamente la pista, es decir, arquitectónicamente tiene cierta amortiguación, que correr en el asfalto, en asfalto. En las veredas. Y no es lo mismo, mucho menos correr en montaña donde todo es irregular, y esas cosas le ha permitido a Erika y muchos de nuestros deportistas pues ir entendiendo de que realmente hay que ir acondicionándose. Por eso decimos acondicionamientos intrínsecos propios de tu tobillo y de tu pie, y los extrínsecos que vienen a ser lo que te está ayudando a ti para proteger justamente estas estructuras, calzado, el tipo de escenario del geográfico, en fin. Y no es lo mismo el ímpetu que tiene Erika montada en una tarima, que yo la he visto, montada en una tarima, moviéndose de un lado para el otro, con unos tacos como los que decía Vero, que son unos deportes de altura. Entonces, eso creo que realmente pasa a ser también importante. ¿Qué lesiones tienen los tacos? O sea, ¿qué problemas te genera el uso de un tacón permanentemente en una paciente que usa realmente muy frecuentemente los tacos? Bueno, traje mi piecito, entonces esto es algo prácticamente como que parecería que fuimos diseñados para caminar así, pero resulta que Vero pasa así, ¿sí? Entonces, en el momento en que caminamos, la principal carga de peso ya no está así, sino prácticamente está así. ¿Ok? Entonces, las lesiones que se presentan a nivel del antepié, lo que conocemos como las metatarsalgias, son muy frecuentes en las personas que utilizan tacones. También la presión provoca un cierto cambio a nivel de las estructuras distales, y aquí vienen a aparecer lo que conocemos como los juanetes. Y obviamente, pues al estar en esta posición, es más fácil que tu equilibrio y tu carga de peso haga de que seas más propensos a que se te produzca pues los típicos daños de los ligamentos a nivel del tobillo, que son los que
comúnmente los conocemos como esguinces. Correcto. Bueno, yo quiero dejar aquí un poco la idea de lo que está explicándonos Alex para continuar en el último bloque. Y antes de eso quiero aclararles para las personas que no lograron entender mucho esto de la metatarsalgia. La metatarsalgia es más que nada un dolor a nivel del metatarso. El metatarso son los huesos del pie de la parte larga, por detrás de los dedos y por delante de la parte anterior del pie, lo que llamamos el empeine. El empeine está formado por los metatarsianos. Entonces, ese es el término metatarsalgia, dolor de aquella zona. Con esto y un poco más acerca de pie y tobillo, venimos en el último bloque. No se olviden, Health News by SEO. Bueno amigos, regresamos para este último bloque de Health News by SEO el día de hoy con el doctor Alexander Soto, especialista en pie y tobillo, y con Erika del Salto, pues nuestra speaker de neurocomunicación. Ya lo logré decir bien. A ver Erika, yo te tenía una pregunta más que me quedó después de lo que conversamos, que yo contaba que alguna vez te vi trepada unos tacos encima de un escenario de un lado para el otro. Yo me quedé pensando, ¿nunca te has caído? ¿Nunca has tenido algún accidente en el escenario con esos tacos? No, gracias a Dios, no, en el escenario nunca. Sí me gustan los tacos en ciertas ocasiones, pero ¿sabes qué? Yo no soy una mujer tanto de tacos. Yo amo los Crocs, debo confesar abiertamente y públicamente. Yo soy una mujer de Crocs, yo amo los Crocs, sobre todo los Comfort, que tienen una plataforma grande y son más suavitos, hermosos. Entonces, ahora justo que ahora me volví a inscribir al gimnasio, no sé, una pregunta que le tengo para darles es, los mismos zapatos que voy a utilizar en el gimnasio para hacer pesas, para hacer, bueno, tanta cosa ahí, ¿pueden ser los mismos que con los que voy a empezar a entrenar para el Ironman o no? ¿Y cuáles me recomiendas sobre todo? Es súper interesante esta pregunta de Erika porque justamente se recomienda que primero se recomienda que jamás te compres para un evento competitivo los zapatos y los estrenes en el evento competitivo, no importa qué deporte los estés haciendo. Es decir, ya debes modular un poco esto, debes aflojarlos un poco previamente. Entonces, los zapatos con los que entrenas, tampoco es recomendado que corras la carrera, que tengas tus zapatos para la competición y que tengas tus zapatos para el entrenamiento y que de vez en cuando entrenes con los zapatos de competición. Ahora, es muy importante saber que si lo que hemos hablado de diferentes escenarios, si vas a correr en pista, probablemente necesitas unos zapatos que no sean tan amortiguados que cuando vas a correr en un terreno completamente irregular. Si es que ya vienes entrenándote bastante y vienes en bastantes eventos competitivos y ya desarrollas también otro tipo de molestias que están en el tobillo, por ejemplo, lo que tuvo Erika, también ella tuvo posteriormente una tendinitis aquiliana, es decir, ahí en el tendón de Aquiles se inflamó. Entonces, con todas las modificaciones de la técnica de su carrera que Erika tiene, sin embargo desarrolló esta inflamación. Entonces, ahí lo que necesitamos es un zapato que sí sea, que tenga un bajo impacto, que amortigue el golpe, pero que tenga el retropié, es decir, la parte posterior del zapato más elevada para que en el momento de la competencia se disminuya en cierta forma la tensión del tendón de Aquiles. Entonces,
¿Cuál sería el zapato que ahora necesitaría? Primero, no te recomendaría para nada de que en tu competición utilices el zapato que estás entrenándote, el que estás llevando al gimnasio, el que estás utilizando en la caminadora, sino que el zapato que ya está separado y listo para la carrera, pero que lo has acondicionado antes y con un taquito más elevado, porque tiende a desarrollar tendinitis aquilianas, no siempre, pero ya lo tuvo. Entonces ahí vamos como que modificándonos y viendo las características de escenario para cada competidor. Nosotros tenemos un estudio muy importante que no voy a hablar ahorita, que es la baropodometría, que también nos ayuda a ver cómo está la marcha del competidor. Perfecto. Bueno, amigos, hemos recibido algunas preguntas también a través de las redes sociales, así que quiero pues darles paso para ver si Alexander nos ayuda resolviéndolas. Patricio Proaño nos pregunta: me duelen mis tobillos y talones cuando camino. Creo que he subido de peso por la pandemia. ¿Será por esto el dolor o qué puede ser? Probablemente sí. En la consulta hemos recibido pacientes que por pandemia han aumentado su peso y las talalgias se han incrementado, es decir, los dolores del talón. A la par que han aumentado de peso porque se está comiendo mucho en pandemia, también se ha dejado de hacer actividad física, y yo siempre recomiendo los ejercicios de estiramiento a todo el mundo, independientemente que haga o no, o sea un deportista de élite, pero todos debemos hacer ejercicios de estiramiento. Se han incrementado las fascitis plantares, las inflamaciones de la planta, donde existe allí una estructura que se llama la fascia plantar, y probablemente esa sea la causa. Lo que le recomendaría es que haga ejercicios de estiramiento. Perfecto, perfecto. Bueno, una pregunta tengo yo ahí al respecto de esto. Para la fascitis plantar sé que va bastante bien el tema de ondas de choque. ¿Qué opinas de estas ondas de choque? Sí, va muy bien. La fascitis plantar es un abanico de procedimientos, inclusive puedes terminar hasta un procedimiento quirúrgico. Los pacientes, yo siempre les recomiendo primero hacer un estricto plan de estiramientos, ahí empieza el abanico. Sí nos ayudamos un poquito como médicos para dar antiinflamatorios, y yo creo que a la mitad del abanico, extendiéndose el abanico, si es que no existe una mejoría sustancial, entonces ahí ya nos valemos de la rehabilitación física, y si es que la rehabilitación física tampoco nos ha ayudado un poco, entonces ahí vamos con las ondas de choque. No empezamos el abanico con las ondas de choque, empezamos con los ejercicios de estiramiento, antiinflamatorios, rehabilitación física. Luego nos vamos ya a las ondas. Ya sería como una medida, digamos, complementaria a los ejercicios y a la rehabilitación que se hace con anticipación. Exactamente. Perfecto. O sea que la recomendación para Patricio, que acuda al Centro de Especialidades Ortopédicas. Que lo esperamos. Nos pregunta también Dolores Vaca, nos dice: ¿qué es un esguince de tobillo y cómo saber si lo tengo? Hace unos días me doblé el pie y no me ha dejado de doler el tobillo. ¿Qué tan recomendable es ir donde un sobador? Es tremendo, o sea, a ver, yo te puedo decir, si estoy en la selva metido a 8 horas de la comunidad y me hice un esguince de tobillo, no me voy donde un sobador. No, tampoco. Tal vez iría donde el sobador para decirle, como no puedo tal vez utilizar mis manos o estoy muy lejos, por favor póngale una tabla y sáquenme. Con mucho respeto, pero no hay que hacerlo, porque este tipo de sobamiento, si es que entra la palabra, produce fricción de la piel y fricción del hueso, y el hueso tiene una telita que se llama el periósteo, y esa es la que se termina inflamando y se puede infectar. Otra de las cosas que también sí he tenido, y no es con poca frecuencia, es que si van donde el sobador y resulta que después de 3-4 semanas no para el dolor y la inflamación, y resulta que no solo fue un esguince,
fue una fractura, es decir, ya tiene un compromiso del hueso y eso pues muchas de las veces termina en cirugía. Y otra de las cuestiones en cuanto a esto es de que muchas veces van con mucha frecuencia al sobador y el sobador no detecta una inestabilidad del tobillo, es decir, que hay un juego demasiado ahí en la articulación y la inestabilidad es sinónimo de artrosis en muchos de los casos, y la artrosis es importante pues decirles de que la artrosis es otro cantar, el tratamiento es otro cuento. Correcto. Nos cuestiona Soraya Calderón al respecto y nos dice que tiene un hijo de 2 años y le han contado que hay zapatos que le pueden dañar los tobillos o que incluso le pueden hacer el pie plano. ¿Qué zapatos son recomendables para un pequeño que está dando sus primeros pasos? Y si es bueno utilizar calzado ortopédico para que le forme el arco del pie. Bueno, es muy buena pregunta. El niño, todo su periodo, yo no he visto, realmente, Fidel, no he visto un niño que no tenga pie plano. Existe, la literatura nos dice que desde los 9 a los 12 años, dependiendo en hombres o en mujeres, en hombres un poquito más, ya debe haber cierto arco plantar. Los niños de 2 años, como el que tú me dices, es súper elástico. O sea, y si tú ves a un niño de 2 años tiene el pie plano, si le ves a un niño de 4 tiene pie plano, si lo tiene a los 6 años también pie plano. O sea, el asunto es que a medida que vamos creciendo, como vamos formando hueso y vamos acondicionando los ligamentos y las estructuras articulares, se va formando cada vez más y más el arco plantar. Yo siempre me enfoco al hecho de que el tratamiento de un pie plano en un niño es más orientado hacia los papás, explicarles que llegada en determinada edad ya tiene que haber un arco plantar. Ahora, si es que a este pie plano existe dolor, el niño se queja, entonces probablemente sí hayan otras anomalías que pueda estar presentando el tobillo, el pie, y que definitivamente puede acondicionar un tratamiento más específico. La utilización de zapatos hoy por hoy sí, cada vez la industria frente al estudio biomecánico del pie y del tobillo pues está formando, ya no son los zapatitos tan rectos, sino que ya les forman lo que llamamos una almohadilla escafoidea, es decir, un poquito de arco. Yo siempre les recomiendo, si pueden conseguirlos, háganlo. Si los pueden conseguir, si es que no los pueden conseguir, déjenlo que el niño siga creciendo y que al fin y al cabo pues son poquísimos y pocos los niños que tienen algún problema de alteración a nivel del pie. No es un calzado ortopédico como el que tenemos en la cabeza, que es esa bota horrible que servía para que te bulearan nomás. Fidel, yo ya siempre les digo, o sea, ventajosamente ya no los utilizamos. Perfecto. O sea, los utilizamos pocos, y eso es porque hemos hecho un estudio biomecánico más extenso, porque hemos hecho un estudio imagenológico más extenso y hemos detectado fusiones óseas, que eso ya es diferente, es otra cosa. Claro. Es decir, no va a cambiar el pie porque no es un pie flexible, sino es un pie que llamamos un pie plano rígido, y ahí es otra cosa. Claro. Daniel Vadillo tuvo una fractura de tobillo jugando fútbol y nos pregunta cuánto tiempo debe esperar para volver a jugar. Es excelente la pregunta. Primero debemos esperar de que su fractura haya consolidado. Esto generalmente se lo ocurre después de 6 semanas. Y después de que su fractura haya consolidado, se necesita entrar a una faceta importante de rehabilitación física, para fortalecimiento muscular, para lograr que el fisioterapia provoque en el paciente un patrón de marcha ya adecuado y luego fortalezca, lo que hemos conversado muchas veces con Erika. No somos exceptos de que nos tengamos una lesión,
pero será nuestra responsabilidad volver a tener nuestras actividades en un tiempo determinado que hayamos fortalecido y que nos hayamos recuperado bien. Yo diría que esto, en términos de la pregunta que nos hace nuestro amigo, sería tranquilamente dentro de 5 a 6 meses, en donde ya va a estar en capacidad de afrontar un deporte como el fútbol, que es de impacto. Claro, definitivamente. Bueno, y por último, la última pregunta tiene mucho que ver con lo que ya conversamos. Elizabeth Camacho dice que le encanta utilizar zapatos con tacón alto y que se ha torcido un par de veces los tobillos. Nada serio, dice ella, pero le han dicho que esas torceduras le van a dañar los tobillos. ¿Eso es cierto? ¿No es cierto? Creo que ya conversamos algo al respecto, pero para aclararle la pregunta a Elizabeth, creo que vale la pena. Sí, bueno, el punto es que si tú tienes una inestabilidad del tobillo, inestabilidad, es decir, que te estás cada vez esguinzando. Y yo les hago una pregunta muy fácil a los pacientes y les digo, cuando usted está caminando normalmente y ve una acera empinada, ¿qué hace? ¿Sigue o se baja de la acera? Me bajo. Entonces, no, yo me bajo porque sé que me voy a esguinzar. Entonces ahí yo automáticamente ya pienso de que su problema no es solamente de esguince, sino de inestabilidad. Entonces, si Isabel, porque, a ver, las mujeres se las ve muy bonitas con tacos, inclusive laboralmente exigen la utilización, hay exigencias laborales, hay que decirlo así. Entonces, hágalo. Pero si ya empieza de manera muy repetitiva a esguinzarse y ve ella que inclusive siente una inestabilidad propia, tiene miedo en enfrentarse a un terreno muy irregular, pues entonces yo creo que hay que buscar al especialista. Correcto. Bueno, amigos, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en esta nueva entrega de Health News by SEO. Recuerden que todos los domingos a las 19 horas estaremos a través de nuestro canal de YouTube. Quiero agradecer mucho a nuestros invitados del día de hoy. Erika, muchísimas gracias por haber venido, por habernos contado un poco de tu historia. Por favor, dile a toda la gente dónde encontrarte. Muchísimas gracias, Fidel. Muchísimas gracias a todos por la invitación. Bueno, pueden encontrarme en todas las redes sociales como Erika del Salto: Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, LinkedIn. Y por último, quiero dar la recomendación. Gente, si están próximos a empezar una actividad física, se han subido de peso en esta pandemia y van a empezar cualquier forma de actividad física, necesitan un médico de cabecera, porque siempre es prevenir antes que lamentar. Quiero también agradecerle a Alexander Soto, el especialista en pie y tobillo del Centro de Especialidades Ortopédicas, por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias a la invitación, Fidel, Verónica, Erika, muchísimas gracias por tu confianza y pues estamos a sus órdenes con el mayor de los gustos. Y bueno, como siempre, muy agradecido con Verónica también por acompañarnos una vez más en Health News by SEO. Siempre para mí un honor. Muchísimas gracias también a ustedes. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega. Nos vemos la próxima semana. No se olviden de seguirnos a través de nuestro canal de YouTube. Buenas noches y gracias a todos. Amigos, quiero invitarlos para que nos sigan todos los domingos a las 19 horas en Health News by SEO, nuestro canal de YouTube. Ingresen, suscríbanse al canal y denle clic a la campanita para activar las notificaciones. Los esperamos todos los domingos a las 19 horas. Este domingo tendremos como invitado especial al doctor Esteban Santos, quien nos contará su historia frente al COVID-19, y al doctor Carlos Nieto, médico internista, especialista de Medinter, que nos va a conversar exactamente acerca de este mismo tema, COVID-19. Los espero. No olviden dejarnos sus comentarios en redes sociales acerca de las preguntas que tengan. Así que amigos, nos vemos el domingo.